Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a todos y todas. Qué bueno que hoy podemos nuevamente llevar hasta sus hogares una historia cargada de positivismo. Huellas se ha convertido en un referente de que siendo perseverante se pueden lograr grandes cosas. Así lo expresa nuestro invitado en este día. Escuchemos. O sea, para mí, el Loyola es mi alma mater, mi segunda casa. Valió tanto la pena que mi hijo, yo lo inscribí también en Loyola, siguiendo el ejemplo de mi padre. O sea, en Loyola usted tenía que ser responsable y dar lo mejor de sí. Siempre en todos los aspectos de Loyola, nosotros teníamos que comportarnos correctamente. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Añorando su estilo de vida anterior, nuestro invitado se trasladaba diariamente desde Villajuana hasta San Cristóbal para continuar sus estudios en el Instituto Politécnico Loyola. Sin más espera, escuchemos a quien hoy nos cuenta sobre sus años de aprendizaje en el IPL. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues le comento que mi nombre es Andrés Arias Mejía, egresado de la promoción 1985 en la carrera de mecánica industrial. Qué bueno que estás con nosotros, Andrés. Tenerte nuevamente en esta institución educativa que sin lugar a dudas sigue siendo tu casa. Y luego de que llegaras hasta aquí impulsado por un amigo de tu padre. Bienvenido. Realmente las razones para estudiar en el Politécnico Loyola fue una decisión que tomó mi padre, el señor Enrique Adolfo Arias, fallecido, Dios lo tenga en su misericordia, hace mucho tiempo, en el año 1979, cuando estábamos a punto de salir del colegio Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Villajuana, pues él tenía un amigo, el señor Medrano, que era el chofer que llevaba a los estudiantes de Loyola de la capital a San Cristóbal. Entonces, por ese motivo, pues nosotros, un hermano menor mío y yo, pues tuvimos la suerte de estudiar aquí en el Loyola, en San Cristóbal. Dicen que si van dos en compañía, no es larga ninguna vía. En tu caso tuvo una gran ventaja, pues ingresaste al Instituto Politécnico Loyola junto a tu hermano. Cuéntanos sobre esto. En principio, pues mi hermano y yo tomamos los exámenes en ITESA, pero él solamente contaba en ese momento con 12 años de edad y no lo admitían tan joven, pero el Loyola sí admitía jóvenes con tan poca edad. Entonces, por esa razón, pues mi madre tomó la decisión de que los dos fuéramos a estudiar al Politécnico Loyola, ya que ambos logramos superar las pruebas tanto en ITESA como en Loyola, pero ella no quiso dejar solo a mi hermano, que era mucho menor que yo, y entonces por esa razón desde Villajuana, que es la demarcación donde nosotros nos criamos, pues tuvimos ambos que ir a estudiar al Politécnico Loyola y lógicamente transportarnos en la guagua, como decíamos, de Medrano.
¿Cuáles cosas representaron dificultad en tus inicios aquí? Fue un poco difícil en principio porque teníamos que abordar el autobús temprano en la mañana, a eso de las 6 de la mañana, o sea que en la parada teníamos que estar alrededor de las 5:45. Éramos los segundos que abordábamos la guagua. Entonces ese proceso, uno acostumbrado a levantarse a las 7:30 de la mañana para ir al colegio, pues fue un poquito difícil en principio, pero luego de las 2 o 3 primeras semanas, pues nos fuimos adaptando. Otro proceso un poco incómodo fue el trayecto. O sea, no estábamos acostumbrados a durar tanto tiempo montado en un vehículo. El trayecto era prácticamente de casi 40 minutos. Y en las tardes yo recuerdo que casi siempre me dormía. Igualmente la hora de salida, acostumbrábamos a salir al mediodía y la salida en el Loyola era a las 3:30 de la tarde. O sea que el proceso de adaptación en ese sentido fue un poquito difícil. Pero luego ya en la parte del estudiar, de los esfuerzos que había que hacer, pues como veníamos de un colegio que era bastante exigente y estábamos acostumbrados a dedicarle tiempo a los estudios, o sea que en la parte educativa no fue tan traumática. Hay diversos factores que pueden distraer a un estudiante, ocasionando que tenga problemas con algunas asignaturas. Queremos saber, en tu caso, cuál fue ese distractor y cómo pudiste salir airoso. La materia que más dificultad me dio en lo personal fue la de el cálculo 4, o sea, cuando estábamos trabajando ya con las integrales. Eso se me complicaba un poquito porque no le dedicaba el tiempo suficiente. Yo recuerdo que en esos tiempos mi madre tenía un pequeño negocio y cuando llegaba de Loyola casi a las 4 de la tarde, pues a mí me tocaba ir a atender el pequeño negocio. Era un colmado aquí en la calle Juan Erazo, casi esquina Seibo en Villajuana. Entonces eso realmente no le podía dedicar el tiempo necesario a esa materia y se me hizo un poco difícil. La pude superar gracias a que mi mamá tomó la decisión de hacer una pausa con el negocio y me dejó, vamos a decir, como libre de esa responsabilidad, y entonces le pude dedicar el tiempo necesario y poder pasar. Ya recuerdo que estaba prácticamente quemando la materia, pero el último examen pues logré obtener un 40 de 40 y pasar sin mayores problemas esa asignatura. Desempolvando un poco los recuerdos, si bien es cierto que en algún momento presentaste dificultades con aquella materia llamada Cálculo 4, casi las repruebas, pero también presentaste rendimiento en otras asignaturas. Cuéntanos sobre esta experiencia. Las materias más preferidas o favoritas mías eran la trigonometría y la geometría. O sea, yo recuerdo que cada vez que teníamos esas materias, pues a mí me deleitaban calcular las diferentes propiedades que tenían los triángulos, la hipotenusa, los catetos, y era realmente, pues en esos tiempos para mí era bastante fascinante. Era una de las asignaturas favoritas. Y luego cuando ya comenzamos a dar dibujo técnico, pues también era otra de las materias que me llamaba mucho la atención, el dibujo técnico. Y cuando comenzamos ya la parte del tecnólogo como tal, de la carrera, pues la parte de la mecánica como tal, esa era mi preferida. Según nos cuentas, tenías planeado estudiar electrónica. ¿Cuál fue ese impulso que finalmente te invitara a estudiar mecánica industrial? La razón por la que estudié mecánica industrial se debió a una especie de competencia que tenía con mi hermano menor. Él quería estudiar igual lo mismo que yo, electrónica. Entonces los primeros
2 años, pues teníamos esa ilusión de estudiar electrónica ambos, pero yo no estaba muy de acuerdo con esa decisión que él había tomado. Entonces, cuando comenzaron en el segundo cuatrimestre del segundo año, nos hicieron unas visitas, nos llevaron a los talleres y ahí tuvimos contacto con las diferentes futuras carreras que íbamos a estudiar. Visitamos los laboratorios, los talleres, y me llamó mucho más la atención de la mecánica industrial porque vi muchas cosas físicas, vi que se podían hacer muchas piezas, las maquinarias. Cuando nos dieron el tour me llamó mucho la atención y en ese momento pensé, bueno, que era mucho más interesante estudiar la mecánica industrial y dejar que mi hermano estudiara la electrónica. Entonces, por esa razón decidí seleccionar esa materia. Pero resulta algo jocoso que también él, cuando visitó los talleres, pues entonces le interesó más y le llamó la atención estudiar mecánica diésel. Y él seleccionó su mecánica diésel y al final ninguno de los dos estudiamos electrónica. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Seguimos en Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Conversamos con Andrés Arias, egresado perito mecánica industrial, promoción 1980-1985. De sus compañeros de aulas, lamentablemente, uno no logró culminar el ciclo educativo. Con otros ha hecho una relación más allá de la que forjaron en el IPL. Nos gustaría escucharle. Claro, sí, o sea, todos hicimos muchísima amistad, éramos un grupo de 27, egresamos, casi egresamos los 20, sí, egresamos 27, porque hubo un compañero que lamentablemente murió en el 5º año, sufrió un accidente cardiovascular, pero el Loyola le dio, porque ya era el último año prácticamente finalizando, le dio el título póstumo y egresamos realmente 27 compañeros. Todavía al día de hoy tenemos acercamiento con casi todos. Tenemos un grupo en WhatsApp y ahí compartimos ideas. Algunos nos hemos juntado ya como 3 veces y hacemos remembranza de todo lo vivido. Hemos invitado a pasados profesores también. El profesor Morel ha compartido con nosotros y ha sido bastante interesante. De hecho, también con algunos hemos tenido algún tipo de relaciones de negocios y ha sido muy edificante y todavía nos recordamos de las chanzas que usábamos entre nosotros, los apodos que nos poníamos y cosas que realmente formaron de cierta forma una relación muy amigable entre nosotros y todavía tenemos grandes afectos, nos llamamos, compartimos bastante y por WhatsApp, con esa facilidad que da la tecnología en estos momentos, pues nos mantenemos activos de los problemas, de los familiares, de las circunstancias de la vida que algunos han tenido que enfrentar y nos apoyamos. A veces nos invitamos a las casas, en los que están más cercanos,
Hay varios que viven en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y mantenemos un vínculo, yo diría que bastante cercano. O sea que de esa convivencia durante 5 años nacieron amistades muy hermosas que todavía permanecen. De ese grupo de 27 compañeros, ¿hay alguno que recuerde de manera especial y por qué? El compañero que recuerdo de manera especial, porque recuerdo que cuando estábamos en los talleres, pues hacíamos grupo de 2, o sea, cada quien tenía un compañero y trabajábamos juntos porque en ese tiempo habían pocas máquinas para la cantidad de estudiantes que éramos. Éramos un grupo de 27, entonces, por ejemplo, recuerdo que el primer cuatrimestre, pues, trabajábamos con las herramientas manuales, los tornillos de banco, las limas, y me tocó trabajar con un compañero de apellido Brito. Entonces Brito y yo compartimos durante 3 años porque hacíamos el dúo y lo continuaba durante los 3 años. Entonces Brito y yo compartimos todo ese tiempo y él siempre estaba con su Biblia y con un diccionario de inglés. Entonces la Biblia que él tenía era una Biblia en inglés y él estaba aprendiendo inglés autodidácticamente. Y cualquier cosa que uno le preguntaba, le respondía en inglés. Y uno decía, pero ¿y este muchacho? Entonces, nosotros le pusimos un mote y le decíamos el monito what's your brain, porque cualquier cosa que le preguntaban, él decía, what's your brain? Y cualquier cosa que uno le preguntaba, él le correspondía a uno, what's your brain? Entonces le pusimos ese mote cariñosamente. Y por eso lo recuerdo bastante. Él fue varias veces a mi casa, yo fui y visité su casa varias veces allá en San Cristóbal, o sea que guardamos esa relación cercana debido a eso, o sea que hacíamos un grupo en pareja de 2 y me parece que con los demás compañeros pasó lo mismo, o sea, realizaban las prácticas juntos y así se fue dando esa dinámica entre nosotros. Y lo recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño. Él ahora mismo está viviendo en los Estados Unidos. Dice una frase del matemático y filósofo inglés Alfred North White que desde los primeros pasos de la educación en el niño debe experimentar el placer del descubrimiento. Esta frase tiene que ver con algo que le sucedió en un experimento de un laboratorio de química. Cuéntenos, ¿de qué se trató? Por ejemplo, yo recuerdo a la profesora de química, la licenciada Marisol. Ella, cuando íbamos a los laboratorios, pues nos exigía que tuviéramos muchísimo cuidado con las prácticas que estuviéramos haciendo. Y recuerdo una muy específica que fue una que realizamos con una reacción que tenía el permanganato de potasio con el agua. Entonces ella nos decía, tomen una pequeña cantidad, mucho menos que la mitad de la uña del dedo meñique, envuélvanlo en una servilleta y suéltenlo en un pequeño vaso de agua. Y cuando el agua iba humedeciendo ese pequeño papel, al hacer contacto con el permanganato de potasio, pues hacía una pequeña explosión. Entonces yo recuerdo que uno de los compañeros no siguió esas instrucciones y aparentemente puso demasiado permanganato. Y cuando eso hizo reacción, hizo prácticamente una explosión que rompió el vaso y ahí se armó un juidero en ese curso. Entonces esa es una anécdota, o sea, que tengo con esa profesora. Y hablando de maestros y experiencias, queremos compartir con los oyentes aquella jocosa anécdota con el profesor Morel. Adelante. Sí, recuerdo una anécdota muy, muy bonita con el profesor Morel y un estudiante de apellido Van Campo, Ángel Van Campo. Nosotros estábamos en el aula de dibujo realizando nuestras prácticas. Entonces el profesor Morel era muy exigente con el tipo de lápiz que uno usaba. Cuando usted estaba haciendo los dibujos, usted tenía que tener su
su regla T, su juego de cartabones, su borra blanca. Tenía que tener los lápiz H, 2H, HB para los diferentes grosores de las líneas. Y cuando él explicaba, ¿verdad?, el tema, por ejemplo, los tipos de líneas o la proyección en el plano lateral izquierdo, y entonces nos daba una práctica para que la realicemos. La realizáramos ahí en el aula, cada quien sentado en su mesa de dibujo. Y yo recuerdo que una vez el compañero Van Campo, no parece que se le extravió o no, se le perdieron los lápices o lo dejaría en su casa. Y cuando estábamos haciendo la práctica, pues el profesor monitoreaba cada uno de nosotros, iba dando paseitos, y el compañero Van Campo, que estaba sentado unas cuantas mesas delante de mí, yo oigo que el profesor le pregunta, ¿y su lápiz H? Y Van Campo le responde, H mucho se me perdió. Entonces el profesor lo miró y todos nosotros morimos de la risa, porque él hablaba como con la H intercalada en casi todas las palabras. Entonces cuando le preguntó, ¿y su lápiz H? Ese muchacho le sale, H mucho se me perdió. En casi todas las entrevistas que hacemos a nuestros antiguos alumnos de algún momento, se menciona el nombre de Lali. En la mayoría de ocasiones haciendo alusión a algún llamado de atención. Pero en su caso, Lali le ayudó a salir de una situación con el maestro de álgebra. Cuéntenos allí. Tengo una anécdota con el profesor de álgebra. Bueno, yo era el segundo de la fila, estábamos sentados en orden alfabético. El primero de la fila era un joven que estudió electricidad, apellido Almonte. Entonces, como el segundo apellido mío es Arias, yo era el número 2. Y yo recuerdo que en las tardes, después del almuerzo, pues el profesor a veces con su clase un poquito a veces medio aburrida, pues uno medio se dormía. Y él me encontró varias veces durmiendo, y una vez me sacó del aula porque estaba roncando y me mandó a buscar a mi mamá. Yo recuerdo que salí del aula y bueno, en Loyola, cuando usted salía fuera del aula, eso estaba completamente desierto, no había movimiento por ningún lado, cada quien estaba metido en su aula. Y cuando iba caminando, pues me encontró Lali en los pasillos y me dijo, ¿qué tú buscas por aquí, muchacho? Y yo le conté lo que pasó y él me dijo, no te preocupes, quédate ahí, cuando se acabe la clase yo voy a hablar con el profesor, no va a tener que traer a tu mamá. Y así mismo fue, o sea, luego de que finalizó la clase, pues el señor Lali, que era una especie de decán de todos los estudiantes, mantenía el orden y la disciplina, pues me salvó la campana y me dijo, bueno, profesor, ese joven lo que pasa es que se duerme con su clase, trate de ser un poquito más proactivo. Para que Lali en ese momento pudiera interceder, imagino entonces que tenía un buen comportamiento en el aula. O sea, casi siempre estudioso, medio aplicado, no tan aplicado, pero siempre bastante tranquilo. O sea, hacía siempre todas mis tareas, cumplía con mis deberes y era, vamos a decir, un estudiante promedio, era bastante tranquilo. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola.
Estás escuchando Huellas. Qué bueno saber que continúas en sintonía con Huellas. Conversando con Andrés, nos gustaría que resalte uno o varios aspectos en este centro educativo que hasta el día de hoy sigue aportando positivamente en su diario vivir. Indudablemente la disciplina, eso marcó profundamente la vida de todos nosotros. O sea, en Loyola usted tenía que ser responsable y dar lo mejor de sí. Siempre en todos los aspectos de Loyola, nosotros teníamos que comportarnos correctamente, ya sea en el aula, en el patio, en los talleres, cuando teníamos actividades, inclusive una actividad que recuerdo que se hacía en el auditorio menor, que era el show después de la gravilla, inclusive ahí dentro, que era un ambiente para uno relajarse. Ahí teníamos que guardar cierta disciplina porque ese auditorio no solamente era para el show después de la gravilla, también se utilizaba para dar conferencias y cuando iban invitados también a dar charlas. Recuerdo una charla que dio un psicólogo hace muchísimos años y esa charla pues motivaba a uno a mantenerse siempre con un buen espíritu de responsabilidad y de disciplina. O sea que yo entiendo que esa disciplina en todos los aspectos que nos transmitían los profesores, las autoridades del instituto y la misma filosofía ignaciana, pues forjó de alguna forma el carácter de nosotros. Yo entiendo que esa disciplina que se mantenía en Loyola transformó de buena manera y a beneficio de nosotros y del propio país el carácter de todos los estudiantes. ¿Qué representa el Instituto Politécnico Loyola en su vida? O sea, para mí el Loyola es mi alma mater, mi segunda casa, donde duré 5 años de mi vida formándome, no solamente como profesional de la mecánica industrial, sino también como ser humano, como padre, como amigo. O sea que Loyola para mí prácticamente fue mi segundo hogar y aprendimos muchas cosas, no solamente la parte tecnológica, sino la parte humana. Recuerdo todavía al doctor Zaglul cuando en sus clases él motivaba el diálogo entre nosotros, hacía una dinámica de que uno ponía su punto de vista y el que no estaba de acuerdo lo rebatía. Entonces, esa fue una gran enseñanza que nosotros recibimos a través de los diferentes profesores, la materia, el programa de formación. O sea que el Loyola es mi segunda casa, mi alma mater. ¿Volvería a estudiar en el IPL? Definitivamente que sí. Si yo pudiera volver a nacer, le volvería a pedir a mi padre que me inscribiera de nuevo en el Politécnico Loyola, porque entiendo que es una institución formativa de mucho valor, que vale la pena para cualquier joven. Inclusive, ahí están los ejemplos que han salido, o sea que hasta presidente de la República hemos tenido. Entonces es una institución que agrega valor a la vida de los dominicanos y entiendo que es una institución que debemos de fortalecer y mantener. Andrés, ¿qué significado tiene para ti haber terminado el ciclo educativo en nuestras aulas? Bueno, para mí eso fue un gran logro porque era un desafío durar 5 años realizando esa travesía todos los días. Fue un gran sacrificio y poder culminar esa carrera exitosamente, pues fue un gran logro tanto para mí como para mi hermano y además una gran oportunidad de comenzar inmediatamente, prácticamente a trabajar y comenzar a aplicar los conocimientos que adquirimos. Eso fue un gran logro para nosotros. Y el Loyola pues nos capacitó para ir a las empresas a resolver problemas. O sea, desde que nosotros comenzamos a laborar, la curva de aprendizaje en la empresa fue muy pequeña. O sea, rápidamente nos adaptamos a los puestos de trabajo
y comenzamos a resolver realmente problemas que tenían las empresas. O sea que fue un gran logro para mí y para mi querido hermano. Aunque así uno no lo quiera, los tiempos cambian. Nos gustaría, si es posible, que nos haga una comparación sobre los tiempos en que usted estudió y los actuales. Le escuchamos. Realmente la comparación, los tiempos son muy diferentes, pero podríamos decir que si lo comparamos, ahora lo que los jóvenes tienen son muchas facilidades tecnológicas, o sea, tienen el internet que antes eso no existía antes. Entonces ellos tienen muchas facilidades con relación a nosotros. Eh, pero luego, o sea, si comparamos el esfuerzo que nosotros hacíamos y la facilidad con que los profesores nos transmitían esos conocimientos, porque eran profesores que tenían mucha experiencia y eran capaces de transmitirnos esas experiencias a nosotros y nosotros poder aprender. También teníamos la habilidad de ir a bibliotecas, que los jóvenes han perdido esa habilidad, o sea, porque quizá ahora no la necesitan, pero tienen bibliotecas virtuales y no la visitan. Entonces tienen el YouTube, que ahí eso es un mundo de conocimiento y muy poco le sacan beneficios. O sea que la comparación que yo pudiera hacer de las dificultades que teníamos eran dificultades de recursos, más que otro tipo de dificultades, o sea, porque teníamos siempre mucha voluntad y mucha disposición para enfrentar los problemas que día a día nos venían. Entonces, la comparación es que ahora tienen muchas facilidades tecnológicas que nosotros no teníamos. Quizás si nosotros hubiésemos tenido todas esas facilidades, pues, quién sabe, si hubiésemos salido, en vez de perito mecánico industrial, hubiésemos salido científicos mecánicos industriales. Nos gustaría escuchar sobre un aporte especial que hiciera la institución y que colaborara uno de sus hijos. Adelante. Ahora como empresario, uno siempre tiene tiempos buenos y tiempos malos. Yo recuerdo que hace un tiempo tuve unos inconvenientes y me tuve que deshacer del negocio. Y todas esas máquinas, bueno, que tenía, las vendí, excepto una, que se la doné al Politécnico. Y se la doné al Politécnico por el aprecio que tenía y porque en esos momentos el Politécnico no tenía una máquina control numérico. Entonces yo tenía varias máquinas CNC y en ese tiempo le doné la máquina al Politécnico Loyola, que está ahí en el taller de metalmecánica, una máquina Bridgeport Serie 2 con el controlador dañado. Entonces el Loyola compró todos los componentes para habilitar de nuevo la máquina y mi hijo le hizo la parte electrónica, porque mi hijo estudió electrónica en el Loyola. Entonces él fue que se encargó de hacerle la parte electrónica y la máquina está ahí funcionando y, y ese es uno de los aportes de lo tanto que valió la pena para mí estudiar en el Loyola. Hablemos un poco sobre la continuidad de su formación profesional una vez egresa del Instituto Politécnico Loyola. Le escuchamos. En mi caso, yo continué estudiando y logré el título de ingeniero industrial. Me formé, hice una maestría, primero un posgrado en gerencia y productividad y luego a los 6 o un año, si mal no recuerdo, pues hicimos una maestría en el año 2000, o sea, hace ya bastante tiempo. Hicimos una maestría en gerencia y productividad aquí en la Universidad PEC. Pero autodidácticamente uno siempre se sigue formando, o sea, ahora con la ventaja que tiene el Internet, pues uno sigue formándose autodidácticamente. También trabajé muchos años en el Infotep y recibí pues mucha capacitación en el área de la gerencia, o sea, tanto en la parte de productividad y competitividad como en la parte de
diseño de programas de formación. Entonces, ahí estudiamos lo que era la calidad. Nos hicimos auditores internos de calidad. Hicimos cursos en el extranjero. Tuvimos la suerte de viajar a varios países a capacitarnos, a tomar entrenamientos y seguir complementando la formación académica. Queremos saber sobre tu trayectoria laboral. Adelante, te escuchamos. El primer trabajo fue como tornero. Duré laborando un tiempo, trabajando en un torno, mecanizando piezas. Y luego, a los 6 meses más o menos, apareció otra oferta de trabajo que era un poco más retirado, pero tenía mucho más beneficios económicos y en otra área laboral, que era como dibujante. Entonces comencé a trabajar como dibujante en esa empresa, que era una especie de consorcio. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Continuamos con el desarrollo de Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Hoy nos acompaña Andrés Arias, quien egresó del IPL en el 1985 bajo el título de Perito Mecánica Industrial. Su amplia trayectoria laboral lo llevó también al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Comencé a trabajar en el Infotep y entonces en el Infotep comencé a trabajar elaborando los programas de formación para el área de mecánica industrial. Duré en ese puesto algunos 5 años. Luego pasé a un puesto de asesoría empresarial y luego de ahí pues trabajé en otra que se llamaba INASCA, que también trabajó la parte de moldes y luego me desarrollé, trabajé en una empresa de un colega que egresó mucho primero que yo de Loyola. Él tenía una empresa de servicios metalmecánicos y fabricaba troqueles. Y ahí comenzamos a trabajar como diseñador y encargado del taller de la fábrica. Luego pasé a otra área del Infotep, que fue un área donde se diseñaban las estrategias, una duración laboral en el Infotep de 22 años. Entonces, en ese trayecto trabajé en varias áreas, ocupando diferentes puestos. Y en el año 2015, pues siempre concomitantemente con el trabajo que realizaba en el Infotep, pues yo le daba servicios a algunos colegas, les diseñaba moldes, le hacía algunos tipos de trabajos y estando en el Infotep, pues formé mi propia empresa como a modo de emprendedurismo. Y tenía la dualidad, o sea, llevaba la empresa y tenía el trabajo. Entonces, lógicamente había que hacer más énfasis con un pie que con el otro. Y ya para el año 2015, entonces, tomo la decisión de poner mi propia empresa. Ya la tenía, pero darle más formalidad. Y hasta la actualidad, pues tenemos una pequeña empresa que se dedica al área de la fabricación de moldes y troqueles
y fabricación de piezas para zonas industriales, zonas francas y la industria en general. La formación que imparte el Instituto Politécnico Loyola se caracteriza porque puede ser aplicada en muchas o casi todas las circunstancias de la vida. En este tiempo de COVID-19, ¿cómo le ha ayudado lo aprendido y vivido aquí para lidiar con esta situación generada de la pandemia? Bueno, en estos tiempos de pandemia, yo entiendo que la ayuda que me aportó la formación recibida en el IPL ha sido sólida, o sea, la templanza, el analizar las cosas antes de, el ver los pros y los contras que tiene cada situación. Eso creo que esa mística de formación que me transmitió la institución, el IPL, me ayudó bastante, no solamente con esta pandemia, porque en la vida uno siempre enfrenta muchos compromisos y muchas dificultades. Entonces, esa formación pues me ayudó a afrontar los problemas de manera frontal. O sea, cada vez que se me presenta algún tipo de dificultad, pues uno analiza las diferentes vías de solución de ese problema y busca la mejor posible y más conveniente tanto para uno como para las personas que están alrededor de uno, mi familia y la comunidad. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la formación que recibí me ayudó y todavía me sigue ayudando a enfrentar esta pandemia que no sabemos todavía cómo va a parar. Pero sí, tener la precaución, ser previsor, calcular, tomar riesgos calculados también. Eso es algo que uno lleva adentro gracias a la formación que recibimos en el Instituto Politécnico Loyola. Actualmente nuestra juventud está un poco desorientada en cuanto a ver los estudios como una forma de salir adelante. ¿Qué consejo puede darles en este sentido? Quizás, o sea, cada quien tiene una realidad. Quizá para algunos vean que los estudios no son la mejor forma para superar la situación quizás tengan actualmente. Pero yo entiendo que sí, o sea, que si ellos son lo suficientemente valientes y se capacitan y estudian principalmente lo que les gusta, lo que les llame la atención, y no sé, porque los estudios le van a brindar oportunidades, le van a dar estrategias de afrontar problemas, le van a abrir caminos y también van a servir como ejemplo a sus hijos cuando los tengan. O sea que yo entiendo que el estudio lo va a ayudar a emprender en la vida negocios, le va a ayudar a emprender en la vida, a tomar los mejores caminos y las mejores decisiones. Porque cuando usted estudia, usted crece, tanto intelectualmente como moralmente. Entonces los estudios son un camino que lo llevan al éxito. Inclusive si usted se dedica empíricamente a realizar un negocio, entonces usted hace un esfuerzo y estudia eso que usted empíricamente comenzó, trate de estudiarlo formalmente. Entonces, mientras más se capacite, mientras más estudie, mucha más herramienta va a tener para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas. Entonces, ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes que no quieren estudiar. Hemos escuchado sus relatos y no podemos culminar esta entrevista sin hacerle la siguiente pregunta. ¿Valió la pena haber estudiado en el Instituto Politécnico Loyola? Valió tanto la pena que mi hijo, yo lo inscribí también en Loyola, siguiendo el ejemplo de mi padre. Y el hijo mío egresó en el 2011 del Politécnico Loyola. Y para culminar, Mario Benedetti dijo: nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. En ese sentido, ¿qué extraña del IPL? Bueno, yo de Loyola, para serle sincero, lo extraño todo. O sea, yo todavía recuerdo las aulas, el primero D, donde comencé a estudiar,
el segundo B, el tercero de mecánica, cuarto de mecánica, quinto de mecánica. Recuerdo bastante bien todas las áreas verdes, el arboréndum, los talleres, las calles cuando íbamos bajando, el comedor y también la disciplina que teníamos en Loyola. No podíamos correr cuando salíamos a comer, teníamos que hacer fila, todo bien ordenado. Entonces recuerdo, o sea, extraño esa mística de Loyola que prácticamente se ha perdido, no en el Loyola, sino en muchas instituciones que uno hace las comparaciones, pues ve la diferencia. Entonces esa mística la extraño, o sea, me gustaría realmente hasta volver a estudiar en el Loyola. Es un ambiente bastante acogedor, o sea, en nuestro tiempo nosotros nos sentíamos cómodos cuando estudiábamos, cuando hacíamos actividades cocurriculares, cuando estábamos en los laboratorios, tanto en el laboratorio de física, en el laboratorio de química, en las aulas, en el aula de dibujo, en los talleres. O sea que yo extraño muchas cosas de Loyola. Así terminamos la entrega de Huellas en este día. Gracias, Andrés, por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube para que escuchen las entrevistas anteriores. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Pásenla bien. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.